respuesta a sus teléfonos celulares o correos electrónicos, y tanto como para Droguería Cintiq como para nosotros también como equipo nos es muy importante que la puedan llenar, por favor, para poder conocer sus puntos de vista y sobre todo llevar adelante actividades como esta que nos enriquece muchísimo como periodistas. Nuevamente, gracias a todo este panel realmente exitosísimo, de lujo, que nos ha ayudado bastante a poder comprender mejor el tema del manejo informativo, especialmente en tiempos de pandemia. Bien, ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar, como se dice, con broche de oro con Alcides Flores Moncada, quien es periodista con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en el periódico Los Tiempos en Cochabamba durante casi 13 años, donde ha sido editor, jefe de informaciones y jefe de redacción. Ha trabajado también en la revista Oxígeno en la ciudad de La Paz y el periódico digital oxigenobolivia.com como editor general, y desde finales del 2013 ha sido parte del periódico de La Paz, Página 7, uno de los más influyentes diarios en el país. Primero ha sido editor de política, luego ha sido jefe de informaciones y actualmente, desde diciembre de 2016, es jefe de redacción. Hola Alcides, estamos encantados de contar con tu presencia, por supuesto encantada de saludarte. Coméntanos cómo estás y adelante, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Qué privilegio estar frente a prestigiosos periodistas, comunicadores del país. Y qué lindas las exposiciones, las 3 exposiciones. Creo que ha sido una tarde de mucho aprendizaje. Entonces, lo que a mí ya me toca es hablar, y lo voy a hacer más como una exposición más testimonial, porque ya como periodista, porque dar lecciones a periodistas con tanta carrera va a ser difícil. Entonces voy a yo hablar más bien de toda nuestra experiencia, la experiencia que hemos vivido, que estamos viviendo como periodistas a partir de la llegada de la pandemia. Sin embargo, creo que los periodistas en Bolivia hemos estado enfrentados a un escenario bastante especial, pero desde octubre. En octubre hemos tenido un escenario totalmente polarizado, y desde ahí creo que los retos del periodista boliviano han sido diferentes. Los retos han sido mayores para serenarnos. Hemos tenido conflictos muy fuertes, momentos pico, en que uno como periodista a veces se pregunta ¿cómo voy a trabajar en este escenario? Hemos estado en octubre bajo fuego cruzado. Llegó un momento en que, por ejemplo, en nuestro diario estábamos preparando la edición para salir mañana domingo. En ese momento, en octubre, en noviembre, y resulta que llegaban las amenazas de que iban a tomar el periódico. Entonces se tomó la decisión de inmediatamente ya la decisión de no salir como periódico, porque nuestras vidas corrían riesgo. Después hemos tenido un segundo momento como medios de comunicación, todos, y ha sido el tema de la llegada de la pandemia el 10 de marzo. Después tenemos la declaratoria de la cuarentena total en ese mismo mes. Luego tenemos otro momento que ha sido el tema de los bloqueos de carreteras que han impedido el paso de oxígeno, que han impedido el paso de alimentos. Entonces, ¿por qué pinto todo este panorama? Este panorama ha significado para nosotros ciertos retos, decía, por ejemplo, en el tema de que como periodistas no solamente estábamos ante el reto de informar. Rafael ha expuesto muy bien que estamos prácticamente minados con información falsa. No solamente nuestro reto es informar, sino también cómo contrarrestamos la información falsa. Tenemos, por ejemplo, acabo de volver a mi pantalla, estoy con la pantalla grande. Ya, entonces, tengo aquí en marzo llega la pandemia, y con la pandemia llegan un montón de situaciones que son nuevas para nosotros. Hay una corriente de información de todas partes, y ahí nos toca a nosotros preguntarnos cómo enfrentamos esa situación. Voy a contar un caso concreto. Hay un señor que me llama y me dice,
Señor Alcides, tenemos nosotros una información muy importante que darle al gobierno. Nosotros tenemos la cura para la COVID y es 100% segura. Y nosotros estamos gestionando, pero por mucho tiempo, una entrevista con la presidenta. Y queremos que como Página 7 nos den un espacio para que nosotros podamos difundir y para que la presidenta nos escuche. Entonces, ¿qué quería este señor? Que nosotros quería usarnos como medio para llegar a la presidenta, porque la presidenta no lo recibía. Era un grupo de, teóricamente, médicos de medicina tradicional. Entonces, lo que le pedí es que nos diera alguna prueba de que evidentemente sus métodos eran el 100% efectivos. Y no nos dieron ninguna respuesta. Y nos volvían a llamar, pero todos los días nos mandaron una serie de cosas que tenían la cura al 100%. Nosotros, como periódico, jamás sacamos esa información. Y después, más bien, publicamos una información con el título de Apacus o científicos, porque ellos decían que eran científicos, como interrogante simplemente. Y ahí expusimos la información y el detalle de lo que ellos ofrecían y todo, pero al final la reacción de los lectores en nuestras redes sociales era de total reproche a estas personas por hablar de la cura milagrosa a la que se referían ahora al principio. Entonces, creo que los periodistas en el país estamos viviendo momentos de grandes retos y en el tema de la pandemia tenemos retos diarios. Por ejemplo, inicialmente los medios de comunicación hemos manejado y hemos publicado muchos medios de comunicación que el índice de letalidad en Bolivia era elevado respecto a otros países. Pero esto del índice de letalidad lo hemos desechado ya como algo importante porque es totalmente relativo en el país. En el país tenemos, si usted tiene síntomas de COVID y va al CEDES y le dice, por favor, haga un estudio, no va a obtener un estudio. No va a obtener en el sistema público, imposible que usted obtenga un estudio, como dice el sistema de ir a atender a los casos sospechosos. Que haya un rastreo de familiares sospechosos de COVID, eso es imposible. En el país es imposible. No hay, nunca hubo un rastreo de las familias de una persona sospechosa. Entonces, si usted en este momento va y es sospechoso y va a solicitar un estudio en el sistema público, el sistema público no le va a dar ese estudio, aún sea asegurado, no le va a dar. Entonces, bueno, ¿eso qué nos muestra? Que las cifras de contagiados en el país, que se muestran todos los días, es una cifra apenas es una muestra, es un indicio. Porque yo en mi casa tengo una paciente con COVID, es probable que toda la familia sea sospechosa, pero jamás el sistema vino a hacerle la prueba a ese paciente y esa paciente tuvo que hacerse la prueba privada. Entonces, los datos realmente no reflejan la realidad del nivel de contagio en el país. ¿Ya? Y entonces son datos que nosotros como periodistas los tenemos que tomar en cuenta. Nosotros ya no nos creemos el cuento de que el índice de letalidad en el país es del 4.2%, lo dijo el doctor en base a los datos, pero sabemos que esa es una cifra totalmente irreal. Hay otra cifra, por ejemplo, irreal, como periodistas igual todo el tiempo nos interpelamos sobre esto. Hay una cifra totalmente irreal, el tema del índice de la letalidad. Tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz, los casos confirmados, los casos positivos. Tenemos hace meses, o no meses, semanas, que en Santa Cruz registra casos bajos de casos positivos. Muy por debajo de Potosí los últimos días, muy por debajo de Tarija, pero sigue manteniendo las cifras más altas de muertos. Es decir, el índice de letalidad en Santa Cruz, si comparamos con nuestros datos internos, está en el 9%, 10%, 11%, hoy bajó al 7 y tanto por ciento. En cambio, La Paz tiene en los últimos días está registrando las mayores cifras de casos confirmados, pero su índice de letalidad está por el 3.4% ahora. Hace una semana estaba con 1.9% de índice de letalidad comparado con sus casos confirmados. ¿Qué significa todo esto? Todos estos datos, ¿qué nos hablan? ¿Quiere decir que la gente de Santa Cruz está muriendo más que en La Paz?
¿O quiere decir que en Santa Cruz hay un subregistro de casos confirmados y aquí tenemos un mejor nivel de casos confirmados en La Paz? ¿O quiere decir que la altura realmente está incidiendo para que haya menos muertos? Pero el problema es que en nuestro país no tenemos ninguna entidad que realice una investigación de nuestra situación, así que no sabemos qué está pasando en el país. Estos datos nos sueltan este tipo de preguntas que me gustaría plantearles incluso al médico que nos hizo la exposición. Entonces, a nivel mundial estamos con, Bolivia está con el 4.2% de letalidad. A nivel mundial hay países que han llegado al 9%, hay países que están en 1%, etc. Es muy relativo, es imposible comparar cómo estamos respecto a los otros países precisamente por la baja cantidad de tests que se realizan en el país. La mayoría de los tests que se realizan en el país, y me temo que las cifras que el gobierno da, son los resultados que las clínicas privadas dan por las consultas y por las pruebas privadas. Y no sabemos a cuánto de lo que se informa llega a la cifra que viene del mismo gobierno. Entonces, son dudas que surgen en nuestro día a día y creo que lo ha planteado bien Rafael, lo han planteado bien los expositores. Como periodistas estamos con la tarea, pero diaria, el reto diario de preguntarnos si todo lo que nos están dando corresponde a la realidad y tratar nosotros como periodistas de buscar la forma de verificar la información que nos llega. Voy a reforzar un poco lo que habla Rafael ya con más casos. Voy a compartir aquí una pantalla. Falso, ¿verdad? Nosotros como medio de comunicación, ahora no solamente, como les dije al principio, no solamente tenemos que ver, de constatar una información antes de lanzarla al público, pero también hay que cuidarnos de cómo nos están utilizando personas externas. Un minuto, por favor, estoy nuevamente conectándome. Se me ha colgado mi PC, un minuto. Aquí les quería contar, si puedes, Gary, ayudarme porque se me acaba. No, ya está, ya he vuelto. Ahora sí. Les quiero comentar acá. Tenemos de cómo nos usan, miren acá. Tenemos el caso de esto que ha sido recopilada esta información por una investigación que ha hecho Guardiana. Tania Castro posteó esta información urgente el 7 de agosto con el título "Denunciemos, sobrevuelan con armas de alto calibre". La verificación ha permitido establecer, fíjense en la fotografía, dice denunciemos, sobrevuelan con armas de alto calibre. Pero el que ha hecho esta información no ha tenido el cuidado de ponerle algo, aunque sea una sombra, a la cabina donde está el piloto. Y verán, el piloto no tiene, la cabina no tiene piloto. Así que es difícil que esta fotografía corresponda a la realidad. Y después en la fotografía siguiente, bueno, ya ese mismo día le vemos al ministro tuitear para aclarar que ese helicóptero estaba siendo utilizado para verificar la situación de las carreteras porque estábamos en un momento de bloqueo. Tenemos un caso 2. Aquí tenemos ya La Verdadera Democracia, es un portal, me imagino, opositor al gobierno, donde dice que publica el 9 de agosto, 2 días después de que apareció el helicóptero con otra denuncia falsa. Verán, se usa la fotografía y el mensaje dice: el medio de transporte aéreo no se debe utilizar para intimidar al pueblo. Y abajo dice: debe transportar oxígeno para salvar vidas. Esa vida que ve en la calle, en realidad, es una fotografía de la Estrella del Oriente que ha sido publicada el 8 de julio. Y la fotografía del helicóptero ya había sido utilizada el 7 de agosto. Es decir, utilizan una fotografía que había sido utilizada un mes antes, cuando todavía no teníamos los bloqueos. Esa muerte no correspondía de ninguna manera al bloqueo, correspondía a otro momento, pero cómo esta Verdadera Democracia hace una falsificación o una manipulación de datos para engañar a los lectores. Acá nosotros hemos sido igual víctimas de otro hecho que tiene que ver con la información falsa. Tenemos el 6 de agosto. ¿Están viendo mi pantalla, perdón?
Sí, estamos viendo. Ya, acá tenemos el 6 de agosto, circuló en Facebook una portada de página 7 con el titular "Bloqueadores del MAS queman una ambulancia con pacientes de COVID-19 adentro". Ya, y ahí está la información falsa, obviamente nosotros pusimos ese falso. Y tenemos al lado la otra fotografía: bloqueos causan escasez de oxígeno en 4 ciudades. En realidad esa era nuestra portada, pero han utilizado la fotografía que nosotros hemos utilizado en nuestra publicación y le han insertado una pequeña publicación con una ambulancia quemada. Y esta fotografía, esta pantalla con la información falsa circuló en Facebook. Después tenemos, bueno, hay otras informaciones falsas también que los delincuentes, los llamo yo, utilizan en nuestras redes sociales. Ante la inminente llegada del coronavirus, el gobierno boliviano construirá cementerio en 10 días. Información falsa. Pumari abandona Camacho, habría cerrado un negocio importante con Yanine Áñez. Otra información falsa. Después otras más. Mesa dice que despedirá a todos los empleados públicos si llega a ser presidente. Otra información falsa. Entonces, como les digo, estamos nosotros ante el reto no solamente de darle información fidedigna, ajustada a la realidad a la gente, sino también paralelamente ir combatiendo estos temas. ¿Y cómo nosotros combatimos esto? Poniéndole este sello de falso. Eso es todo lo que podemos hacer. No tenemos más tiempo para realizar pesquisas y ver quiénes están detrás de esto, porque ahí necesitaríamos un equipo de personas para esclarecer. Hay un cuarto escenario. Se crean medios supuestamente noticiosos, se crean medios paralelos. Este medio Primera Línea Noticias, dice, aparentemente es un periódico digital, pero no pasa nada, porque para comenzar no están identificados, como dice la investigación ahí de Amparo Canedo. Hizo una investigación interesante sobre este periódico virtual. Y este periódico virtual no tiene identificados quiénes son sus jefes, quiénes lo manejan, quiénes escriben, quiénes trabajan, por qué se ha creado. No hay ninguno de esos datos, pero publica este tipo de informaciones. Dice la información que dice, ¿dónde está? Muestra una fotografía del presidente del Tribunal Supremo Electoral abrazándose con Bill Goldberg, con el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia. Pero si se fijan bien, la fotografía aparece ahí montada, y en la imagen siguiente verán que en realidad la fotografía era esta, la original. Si se fijan las manos de ambos son las mismas que se utilizan acá en este abrazo. Entonces, es una fotografía que ha sido totalmente montada, pero la investigación de Bolivia Verifica, no recuerdo, ha permitido establecer dónde está la mentira. Entonces, ese es el reto que tenemos los periodistas en este momento. Tenemos que vivir el día a día el tema de la verificación. Tenemos como regla, los periodistas saben, el tema de dudar. Esa es una regla que la aplicamos, lo aplican todos, de que tenemos que dudar de toda la información que nos va llegando, y también manejar con mucho cuidado la información, incluso sensible, como el caso último del expresidente Evo Morales. Acá ha habido mucha polémica sobre el uso de la imagen de Noemí. Muchos medios han utilizado su rostro de manera explícita. Prácticamente la pregunta es si corresponde o no poner su nombre. Recién ha salido una información de que aparentemente el padre de Noemí estaba involucrado en un tema de narcotráfico. Muchos han publicado esa información, pero después hoy día ha surgido la información de que no es el padre. Entonces, estamos en un momento muy sensible en que fácilmente podemos pisar el palito, fácilmente podemos caer. Entonces, el reto es muy grande en este momento para nosotros. Es un momento de mucho aprendizaje. Creo que estamos, con el tema de la pandemia, aprendiendo también a manejar este tema
de la salud, pero también en eso hay muchas cuestiones que tomar en cuenta, como el tema de hacia dónde van los datos, qué nos dicen los datos. Creo que todo el tiempo nos estamos preguntando qué significan estos datos que nos dan. Por eso mismo, hace un momento, plantearon una serie de cosas, una serie de interrogantes que nos surgen, por ejemplo, en el caso y como periodistas nos hemos preguntado, ¿qué pasó con el doctor Urenda? ¿Es posible una reinfección? Inicialmente, los medios de comunicación han hablado de una reinfección, pero no es correcto, aparentemente no es correcto. ¿Por qué? Porque el doctor hablaba del caso de Hong Kong. El caso de Hong Kong indica que ha sido contagiado con un virus mutado. Los casos de Holanda y los otros casos indican que los reinfectados están siendo reinfectados con un virus mutado. No es el mismo virus. ¿Qué pasó en Bolivia? En Argentina hubo un caso de una médico que se recontagió y verificaron que era otro virus. No era el mismo, era un virus mutado. En Bolivia pasó lo del doctor Urenda y no tenemos a nadie en el país, ni del gobierno, ni de la comunidad científica, tratando de darnos una respuesta a esta gran pregunta de qué pasó con el doctor Urenda. Estamos en un escenario, nosotros como periodistas, en que no tenemos una fuente a dónde recurrir, no tenemos nosotros una respuesta de qué pasó con el doctor Urenda. Hay un médico que dice que el doctor Urenda debió haberse realizado la prueba de que ha desarrollado los anticuerpos y no se hizo esa prueba. Él no sabía que todavía tenía anticuerpos. El doctor expuso que hay muchos pacientes, y también la periodista Nora, hay muchos pacientes que no desarrollan anticuerpos. Y parece que ese es el caso del doctor Urenda. Entonces, ¿por qué nadie explicó ese tema? Es lo que nos preguntamos como periodistas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta información? Porque el hecho de saber que el doctor Urenda no ha desarrollado anticuerpos significa que los que se recuperan de coronavirus en el país debieran tener en cuenta que tienen que estar seguros de que han desarrollado anticuerpos para aflojar. Y se ha visto que el doctor Urenda, y ya un médico nos confirmó que él no se hizo la prueba de anticuerpos. Le dieron negativo, él bajó la guardia, se fue a Beni, en Beni había una inmensa carga viral, y él se expuso, él estaba confiado en que se recuperó, y eso fue letal. Y este médico al que consultamos, él dice que él pudo haberse salvado, si hubiera sabido que ha desarrollado anticuerpos. Entonces creo que es importante entender y comprender que y para el escenario en el que nosotros como periodistas en Bolivia estamos trabajando, tenemos muchas deficiencias. No tenemos una comunidad científica que se ocupe de los temas internos, como el que los comentaba el caso de Argentina. En el caso del médico que se reinfectó, ya tienen una serie de estudios, están haciendo una serie de estudios para saber qué ha pasado, para darle una respuesta, y eso mismo puede significar una alerta para la gente. En el país no tenemos una comunidad científica, nadie está haciendo nada para entender qué pasó con el doctor Urenda, porque si se tratara de un recontagio, hubiera sido el primer caso a nivel mundial de un caso de recontagio, pero parece que no es esa la situación. Entonces, tenemos esa desventaja nosotros los periodistas en Bolivia, de que tenemos que buscar muchas respuestas a nuestras preguntas, recurriendo a médicos de afuera, porque no tenemos respuestas en el país. Entonces eso complica también nuestro trabajo, y por eso digo que es una etapa también de muchos retos para nosotros y de mucho aprendizaje. Bueno, eso es lo que tenía para compartir, como más que una exposición, como un testimonio de nuestro trabajo en el día a día desde Página 7. Muchas gracias, Alcides, de verdad, por compartir con nosotros estas experiencias, y además el punto de vista de un periodista con tanta trayectoria como tú nos permite también entender otras versiones de algunos hechos que realmente han formado parte de la historia de Bolivia en esta pandemia, y es bueno contar también con esos recursos. Ahora sí, si nos permiten, por favor, vamos a dar lectura a las preguntas que han quedado pendientes, tanto para el doctor como para Alcides. Obviamente Rafael ya ha tenido que desconectarse, pero también vamos a considerar aquellas solicitudes que se han hecho a Rafael. Empezamos entonces con el lector Juan Saavedra.
De Magalí Benquique dice, ¿qué papel juega la pandemia frente al post-confinamiento que se ve en el país? Y a esta consulta se suma la de Tania Sandoval, que dice, ¿qué le recomendaría a la población ahora que comenzamos el post-confinamiento ya a partir del mes de diciembre? Doctor, lo escuchamos, por favor. Bueno, en el tema del post-confinamiento, hay que mantener las mismas medidas de prevención que se ha aplicado en los últimos 6 meses hasta que la vacuna haya demostrado ser segura y eficaz y nos la podamos colocar el próximo año. Entonces, mientras no estemos inmunizados y protegidos, ninguno puede flexibilizar su tipo de protección que está realizando. Entonces, eso es importante. Pero además, esta es una responsabilidad del gobierno municipal, departamental y nacional. Ellos son los que deciden cada viernes cuál va a ser la actividad que se va a realizar la próxima semana. Y esto tiene que estar basado en un documento. Tiene que haber un documento donde está la planificación de qué actividades se va a realizar en la cuarentena. Tiene que estar en base a las fases, ¿no? Paraguay, por ejemplo, tiene una política de 4 fases. Nueva Zelanda también de 4 fases. Argentina también tiene de fases. Y lo importante es que a nivel de periodismo, me gusta ver los noticiosos de América Televisión. Entonces, ellos, por ejemplo, están informando y lo que comunican es lo que dicen a la comunidad y les dicen, en esta semana la velocidad de avance está en 1.2 o en 1.5, por lo tanto, se decidió tal actividad. Entonces, eso es lo que tenemos que solicitar a las autoridades, que presenten un protocolo de cómo han clasificado las fases de la cuarentena y qué actividades hay que realizar. Pero como responsabilidad personal, hasta el momento en que recibamos la vacuna, no se puede flexibilizar nuestro nivel de cuidados personales. Bien, gracias, doctor. De verdad que esperamos que, como se habían anunciado, en el primer trimestre del próximo año finalmente llegue la vacuna al país. Tenemos otra consulta, si me permite, por favor, de Jenny Osinaga. Hola, Jenny, gracias por estar con nosotros. Dice, ¿por qué los médicos varían en los tratamientos? Hay desconocimiento de parámetros fijos y si las pruebas como la de ELISA pueden tener margen de error. ¿Es una enfermedad impredecible? ¿Qué hacer? Hola. Hola, doctor, ¿nos escucha? Sí, le escuché. Voy a empezar por la última parte. La prueba de ELISA tiene una sensibilidad del 80%. Eso significa que hay 20% de pacientes que, teniendo la enfermedad, van a ser catalogados como negativos. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta cuando uno elige qué prueba va a utilizar para determinar si está infectado o no. El escenario empeora cuando se utiliza la prueba rápida. La prueba rápida tiene una sensibilidad del 64%, de tal manera que de cada 10 enfermos, 4 van a ser informados que están sanos, porque esa es la sensibilidad que tiene, el 60%. Entonces, para detectar al enfermo, lo que hay que hacer es la PCR, y eso es lo que falta en el país, implementar la PCR para hacer los diagnósticos masivos. En cuanto al otro, una fuerte debilidad que tiene el país es que que recién debe ser fines de julio. Recién en las últimas 3 semanas, el Ministerio publicó un protocolo nacional de manejo general de los pacientes con coronavirus. Entonces, el país estuvo durante meses sin tener un protocolo nacional, de tal manera que cada médico, cada hospital formaba su comité científico, cada departamento tiene su comité científico y deciden lo que van a hacer. Entonces, forma parte de la improvisación que ha estado, con lo cual se ha estado manejando la epidemia en el país. No hay un protocolo, o sea, el protocolo que fue publicado por el Ministerio fue a fines de julio. Entonces, en base a ese protocolo, seguramente la mayoría de los colegas
están atendiendo a los pacientes. Mientras tanto, cada departamento, cada municipio hizo lo mejor que pudo. Bien, gracias, doctor. Tenemos una última consulta que nos acaba de llegar de Carmen Melgar desde La Paz. Hola, Carmen, gracias por acompañarnos. Dice, ¿para cuándo se estima el fin de la pandemia? De acuerdo al comportamiento de la curva en Bolivia. Fin de la pandemia. Bueno, les había mostrado en la segunda diapositiva que en la curva epidémica en Bolivia, porque eso hay que hablar también, hay que aclarar, en Bolivia tenemos una epidemia, el mundo tiene una pandemia. La curva epidémica en Bolivia, en este momento está, la velocidad, estamos teóricamente empezando el descenso. Estamos en la fase de descenso y con una velocidad de 0.97. Entonces, esto tiene que bajar y esta bajada depende de que las personas sigan cumpliendo con el protocolo de protección. Y debido a que la cuarentena se está flexibilizando más a partir del día lunes, va a haber mayor circulación de movilidades, va a haber un mayor número de personas circulando en la ciudad, el número de infectados va a aumentar. Entonces, eso va a hacer que la disminución sea más lenta. Pero probablemente de aquí a unos 2 meses estemos con un nivel más bajo y teniendo en cuenta de que teóricamente todos se van a cuidar y no van a haber muchos infectados nuevos. Eso es lo teórico. ¿Cuál es el gran problema que a mí me preocupa personalmente? Es de que si no se hace un buen control, si no se implementa a la brevedad métodos masivos de diagnóstico en base a PCR, vamos a tener la segunda ola en poco tiempo. Quizá de aquí a 4 semanas, 8 semanas, pero lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de diagnóstico. Entonces, mientras no tengamos la capacidad de diagnosticar, no podemos aislar y no podemos tratar. Entonces, inclusive están faltando el número de reactivos para los casos sintomáticos. Fíjense, los asintomáticos están circulando por todas las ciudades, no lo saben, pero en ese tiempo están infectando a las personas. Así que hay que tomar en cuenta muchas variables, muchas variables para decir en qué momento va a bajar más vamos a tener niveles endémicos del virus, porque el virus no va a desaparecer. Vamos a tener siempre un número de enfermos, quizá 10, quizá 5 por día o 10 por día, siempre y cuando tengamos un sistema de diagnóstico fuerte. Yo les mostré la última diapositiva, mostraba la realidad de China. La epidemia en China duró 3 meses y desde ese periodo el número de casos no ha subido más allá de 50 casos por día. Ellos ya llevan como 4 meses sin tener la segunda ola. Y seguramente manteniendo esta política que tienen, al igual que Nueva Zelanda, no va a tener segunda ola. En cambio, en España, sobre todo en Japón, lo que se está viendo ya es una segunda ola después de tener 4 semanas de niveles endémicos. Entonces, nosotros estamos en un alto riesgo de tener una segunda ola si no se implementan métodos de diagnóstico masivos. Eso es algo muy importante. Bien, muchas gracias, doctor, por sus explicaciones. Continuamos ya en lo último, en la recta final del foro. Con Rafael Loaiza tenemos pendiente enviar la información que ha compartido en el foro. Desde luego que hemos tomado en cuenta este comentario y se los vamos a hacer llegar. Con Alcides Flores tenemos 2 consultas. La primera, ¿qué parámetros se debe tomar en cuenta al momento de informar sin alarmar? Esto porque los periodistas contamos con poco tiempo para armar las notas y salir a informar a la población. Adelante, Alcides. Creo que nuestro horizonte no debiera ser, personalmente opino así, no debiera ser no alarmar, porque eso depende de cómo va a recibir la información y cómo va a digerir la información nuestro público. Creo que nuestro horizonte tiene que ser, quiero darle una información verificada a mi lector, a mi televidente, a mi radioescucha. ¿Y cómo hago eso? Tomando siempre en cuenta esos parámetros básicos que tiene un periodista: verificar la información, constatar la información, dudar, siempre dudar, ¿ya? Y creo que con eso hemos hecho nuestro trabajo. Bien. Y en esa misma línea, la segunda consulta. En las notas sobre COVID-19, ¿emplean el principio de las 2 campanas que ha mencionado Nora al principio de su intervención? ¿O qué tipo de tratamiento con información realizan?
Perdón, no escuché la primera parte, ¿me lo puedes repetir? Por supuesto. En las notas sobre COVID-19, ¿emplean el principio de las 2 campanas que mencionó Nora o qué tipo de tratamiento infecta a coronavirus? Ahora, cuando tenemos datos, por ejemplo, les mencionaba el tema de las cifras. Nosotros hacemos una lectura, por ejemplo, en el tema de las cifras. Hemos estado manejando bastante muchas gráficas sobre el tema de los índices de letalidad, de los índices de contagio comparado con la población y todo eso. Unas interpretaciones propias, una investigación propia. Y por eso mismo creo que nosotros tratamos de hacer nuestra propia valoración, tratamos de sacar nuestra propia conclusión y siempre sale algo digamos, como información sale una nueva propuesta, una propuesta informativa interesante para el lector. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Alcides. Bueno, amigos, de esa manera hemos llegado al final ya de este foro, Periodismo en Pandemia, cómo informar sin alarmar, un foro que ha llegado gracias al esfuerzo que ha realizado Droguería Inti desde La Paz para todo el país. Hoy en día realmente el aislamiento es una situación inédita que nos ha generado varias oportunidades de comunicación. Un reto, sí, para el periodismo. Cada medio seguramente ha tenido que implementar nuevas modalidades de trabajo con su equipo, preparar a todo el plantel personal periodístico para enfrentar esta información, la sobreinformación en tiempos de pandemia y regirse a los recursos disponibles, tanto tecnológicos como de información. Es un capítulo, estamos seguros, que va a pasar en algún momento a la historia, pero como periodistas nos va a poder contar con una experiencia más de vida. Agradecemos nuevamente a los miembros de este panel que nos han ayudado a alimentar nuestros conocimientos para garantizar un trabajo bien hecho, como debería ser, que se resume básicamente en la búsqueda de fuentes oficiales sin investigar con mayor profundidad y tomar en cuenta información de especialistas que pueden compartir para contrastar siempre los datos, es decir, echar mano de la información que nos puedan brindar los epidemiólogos o infectólogos y manejar los condicionales en el caso de no tener la certeza, que es uno de los consejos que nos ha brindado nuestra invitada desde Argentina. Nuevamente agradecemos a Nora Ver, presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico, periodista científica además desde hace más de 4 décadas, a Juan Saavedra Quintanilla, médico especialista en infectología, a Rafael Loaiza, quien es máster en teoría social de la Universidad de Bristol y además es director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Católica en La Paz, y Alcides Flores, jefe de redacción del diario Página 7 con más de 20 años de experiencia en periodismo. Muchas gracias también a ustedes por ser parte de esta experiencia que ha llevado adelante Droguería Inti. Les reiteramos nuevamente, les va a llegar una encuesta que de verdad es muy importante para nosotros y para la empresa, que la llenen, y esperamos contar también con su participación en una próxima oportunidad. A cuidarse mucho, a respetar mucho el distanciamiento físico, las medidas de bioseguridad y adelante siempre. Periodistas valientes como los bolivianos, creo que no los hay. Gracias, amigos. Mi nombre es Nicole Bisbal y ha sido un gusto acompañarlos.